esta invitación que hacéis desde el CIMBio a la Facultad de Dirección y Gestión Pública, en mi caso a mi equipo de investigación del Observatorio de Gobernanza, son básicos, porque como decía en la conferencia, el primer emprendimiento es el intraemprendimiento. Y ese intraemprendimiento pasa porque nos conozcamos y nos pongamos de acuerdo para hacer cosas desde dentro. Es difícil impulsar el emprendimiento si los investigadores no tienen un poco de conocimiento sobre el tema, las etapas, cómo se hace, qué se necesita. Entonces, no es un camino fácil o directo, no es voy a patentar, voy a hacer una empresa y mañana está hecho, pero todo el mundo con el acompañamiento y la inquietud puede salir adelante seguro. Clave es el reconocimiento de la actividad de emprendimiento y de la formación de emprendimiento de una manera objetiva, ¿no? Los sexenios de transferencia desde luego han sido un primer paso y debe haber otros. La creación de itinerarios que contemplen la formación y emprendimiento de manera definida y nítida. Otra segunda es que tengamos profesionales de referencia del mundo privado que nos iluminen en las claves para el emprendimiento, y el tercero es que tiene que haber una financiación adecuada para facilitar esa transformación. Estas reuniones multidisciplinares, esto es para mí fundamental para que la innovación sea algo entendido por todo el mundo, aceptado por todo el mundo, y esa traslación ahí, esto impacta directamente en las personas que se benefician de ello, y después también impacta en todo lo que es el desarrollo empresarial nuestro propio, para dar salida a nuestro conocimiento y que después ese conocimiento capitalice aquí en nuestro país. Se ha demostrado que el emprendimiento suma valor a los países y que además el emprendimiento vinculado a la ciencia genera mucho más valor. Es cierto que hay que tener paciencia, pero yo creo que el futuro del país va ligado a que nos vinculemos a actividades que tienen mucho más que ver con I+D que los sectores más tradicionales.